Hola, bienvenidos. Mi nombre es Emanuel Castro y en conjunto a mi colega Yosimar Rodríguez vamos a trabajar algo muy importante de conocer. En esta ocasión vamos a hablar de la contaminación en los océanos a partir de los plásticos. Vamos a conocer los efectos que esos generan al humano, por supuesto a los pares de nosotros que están en el mar, que son los animales que comparten ese ecosistema, y cómo no los retos que tenemos nosotros como especie humana y generadora de todos estos problemas para lograr una permanencia en el planeta de muy buena manera. Es decir, cómo nos vamos a sostener a lo largo del tiempo. Vamos a ver en primera instancia algo importantísimo para poder contextualizar y tener un preámbulo mucho mejor de lo que es esta presentación y por qué la importancia de la presentación. Por acá dice, el mapa real de Costa Rica. El mapa real de Costa Rica es este geopolítico donde se divide en provincias y vemos la parte terrestre. Sin embargo, Costa Rica tiene sectores marinos muy necesarios de conocer. Primero que todo, son dos. Uno, el mar territorial, que es este de color azul. Son 12 millas desde la parte más cercana a la Tierra hasta 12 millas adentro en el mar. Veamos que en la parte pacífica y en la parte caribe de nuestro país tenemos el mismo grosor, por así decirlo, porque son 12 millas a partir de la pleamar, que es en el último lugar donde llega el agua cuando la marea sube. Luego vemos la parte más clara, que es el mar patrimonial, y Costa Rica tiene la parte caribe, sus 200 millas después del mar territorial, pero en la parte pacífica tenemos un mar enorme. Costa Rica es 10 veces más grande en el mar que en la tierra, y eso es gracias a este pedacito de tierra que se llama Isla del Coco, 24 kilómetros cuadrados que hacen que nuestras costas o nuestro mar, perdón, se haga muchísimo más grande. Entonces, bajo esta lógica de que Costa Rica es un país marino más que terrestre, tenemos que iniciar a hablar de qué problemas tenemos en él y cómo lo estamos trabajando. Vamos a hablar del protagonista, el plástico. También vamos a hablar de qué problemas genera ese protagonista, tanto en animales como en nosotros. Vamos a hablar de ese problema a nivel de cadenas tróficas, cómo nos llega a nuestros platos el plástico mediante los animales, mediante la ingesta de animales y por supuesto cómo se ven afectados los animales marinos a partir de esa contaminación y cómo no los retos que tenemos como personas, que somos los únicos responsables y quienes podemos mantener esto estable. Vimos una dinámica en las actividades anteriores en las cuales hablábamos de preguntas generadoras y lo que se quería era dar a conocer que el mar tiene un montón de problemas. Sin embargo, lo que está de boga, lo que está de moda actualmente son los residuos sólidos, en especial el plástico. Pero las pajillas, las coletillas de cigarro, lo que son botellas, cucharas de un solo uso, esas cuestiones son importantísimas de tomar en cuenta, pero hay otro montón de temáticas necesarias de conocer que en otras clases podemos trabajar. Vamos a conocer el protagonista, ese que está ahí a la par, ese montón de botellas y demás. ¿De dónde sale? ¿De dónde proviene el plástico? Proviene del petróleo. El crudo, por acá vemos la palabra crudo, que es el petróleo. El petróleo se cocina, por así decirlo, en un horno y él hace un proceso en el que primero sale el gas con el que cocinamos, luego sale la preciada gasolina para muchas personas que la necesitan y la necesitamos comúnmente, y luego sale esto, las naftas, que es de donde se origina el plástico. Es, por así decirlo, la materia prima, pero las naftas vienen y traen estas materias primas, pequeñitos colores y formas, muy pequeños. Es la materia prima totalmente, que está polimerizada de esta manera, y por eso es que es tan flexible el plástico y nos funciona para tanto. Se moldean por calor y presión y genera el famoso plástico que viene a partir del petróleo, y ya por sí solo el petróleo y cómo se extrae da problemas a nivel marino y a nivel no marino, o sea terrestre. Es importantísimo lo siguiente, el plástico. Hay 4 plásticos muy necesarios de conocer: el que hace las bolsas plásticas, y el que hace las microesferas de cosméticos o las de pasta de dientes. Eso que nos lavamos los dientes y que nos ayuda a limpiar los dientes trae microplástico. El otro, que es el poliéster, que hace los envases de botellas y demás, que es el famoso PET, y que en Costa Rica es el que más fácil se recicla. El siguiente hace referencia a los electrodomésticos,
que compramos, ese plástico duro que es un poco, no es tan flexible. Y el PVC, ¿cómo no hablar de él si lo tenemos en muchos lugares en nuestras casas? Pero hay tamaños de plástico y esos tamaños de plástico vamos a irlos viendo con estas imágenes. El más pequeño o los nanoplásticos, menores a 1 milímetro. Pongo unos hilos por ahí para que noten que es con eso que construimos la ropa. Muchísimo el nanoplástico existente es a partir de cuando nuestra ropa se desintegra, porque hay mucho poliéster y eso genera problemáticas en las especies. El microplástico. Veamos esa pinza y veamos los dedos de la persona que lo utiliza. Vean las dimensiones pequeñísimas de lo que es el microplástico. Luego viene el mesoplástico, que es de esto que está por acá, que es una tapa, de una tapa rosca para abajo, se puede considerar un mesoplástico. Luego viene los siguientes tipos de plástico, clasificaciones de plástico, que entra el macroplástico y el megaplástico. El macro ya son botellas de plástico un poco más grandes que una tapa rosa como esta, y luego viene el macro, que es como esta botella, o ya como una lavadora, o como ustedes quieran imaginar. Necesario conocer, y muy brevemente vemos este gráfico, porque acá hay información que vamos a repasar posteriormente, pero veamos esta línea oscura, que hace referencia al consumo de plástico en Europa desde los 50 hasta hace 4 años, en el 2015, y veamos el mundo cómo consume. Pero recordemos que Europa es uno de los lugares más escolarizados y tenemos que tener en cuenta que un lugar escolarizado y con cultura ambiental es el que menos va a contaminar. No podemos dejar de pensar en que países asiáticos, que son los que más producen plástico, está en esta otra línea más clara, que genera problemas enormes. Vean el crecimiento a partir del consumo. Algo muy necesario de tener en cuenta es de que la humanidad apenas recicla el 10% de todo ese plástico. Hay plásticos de plásticos, como lo hemos visto, pero enfoquémonos o hablemos de comunes, como las botellas y los cubiertos, y cómo no hablar de las bolsas de un solo uso que conseguimos en supermercados o de los vasos en las fiestas y demás. Todo ese tipo de cuestiones genera problemas. Veamos el montón de años que duran desintegrándose, y por acá podemos observar algunos ejemplos de cómo se hace la relación entre lo que está pasando o lo que pasó a nivel histórico. Los principales problemas de la contaminación. Bueno, hay muchísimos principales problemas y el mayor problema es de que 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los océanos, y eso genera que cada segundo, o se dice que cada segundo, más de 200 kilos de basura llegan al mar, y eso produce muchísimos problemas. Ahí hablamos de fragmentos muy pequeños que son billones de billones los que tenemos en el mar supuestamente, y que el 80% proviene de la tierra, es decir, las personas, pescadores y personas que viven en las costas no producen ese montón de basura. Mucho viene de la parte alta. También tenemos que tener en cuenta lo otro importantísimo, que es que se forman islas de basura. Y las islas de basura vamos a analizarlas a continuación, o en este video, que lo vamos a profundizar más adelante. Pero veamos aquí las islas de basura, estos circulitos que vemos acá. Aquí, por acá hay una, por acá hay otra, acá hay otra, otra y otra. Y notemos estos gráficos o estos colores donde se dice que es donde se administra de la manera más mal el plástico o los desechos, y notemos que Asia está entre los primeros lugares. En Costa Rica la industria del plástico es la tercera más grande, por eso es muy importante tener en cuenta que el plástico tiene mucha fuerza en nuestro país. Se estima que 15 camiones de basura caen al mar diariamente en nuestro país. Efectos en la cadena trófica. Ya casi vamos a continuar con la presentación, solamente demos un momento y continuamos en el siguiente video escuchando sobre esos efectos que tiene el plástico en las cadenas.